¿Qué hay, compas? ¿Cómo han estado? Actualmente existen un chingo de cartas que son difíciles de conseguir y el arquetipo Hero no es la excepción. Al punto en el que incluso puedes tener el capital disponible para adquirir la carta, pero eso no significa que la vas a encontrar disponible. Entre ellas pueden ser los vainillas de Mattel, el flamenco de Mattel o también otros monillos de Mattel como Bobbleman o Blade Edge. También los dos errores de impresión del Chaos Neos, incluyendo los demás errores de impresión que salieron en Tactical Evolution, o cartas que relativamente son a bajo costo, pero también son algo complicadas de conseguir, como el Stratos de Jump, pero el de reimpresión, y el de Pharaoh's Tour. Pero una que considero que definitivamente no se encuentra en esa categoría es Elemental Hero Rainbowdáctyl. Y ahí te va, compa. No es una carta extremadamente difícil de conseguir, pero sí difícil de costear. Porque a diferencia de las otras cartas que también salieron en Ultra y Ultimate, este mono sí aprovechó sus alas y su precio se fue al cielo. Y es que mientras las otras dos fusiones de Neos que salieron en la misma expansión, que son Grand Neos y Glow Neos, no sobrepasan más de 500 pesos mexicanos, ni el precio de los dos juntos le llega a este que ya son miles de pesos mexicanos. Y no es como que uno fuese mejor ante el otro, ya que los tres son de la misma rareza, ultra, ultra, ultra. No es como que sea uno ultra mamalón, ultra güey, ultra pendejo. Todos mismas rarezas, compas, y por ende, misma probabilidad de que te saliera uno de cada uno. Mismas probabilidades que sus versiones Ultimate. Y ahora, sí hay dificultades en traer Neos, pero esos son más en su versión como tal, no tanto la dificultad de la carta en sí. Porque claro, una rareza Ultimate siempre va a ser más difícil de conseguir que una versión ultra rara. Pero, ¿y si te digo que la rareza Ultimate no necesariamente es la versión más difícil de conseguir de leer Neos? Compas, si algo les gustó de la chuleta en este o cualquier otro video, escríbame por Facebook a Heroes Legacy y armamos todo su paquetaxo para que les llegue directo a su casa. Porque ahora vamos a echar un poco de números e irnos un poco hacia atrás al 2007 cuando salió la expansión Strike of Neos. Imagínate cuánto producto no imprimió Upper para todo Estados Unidos, Canadá, México y prácticamente el resto de Latinoamérica. Ahora, esta versión es americana. Ahora imagínense cuántas versiones americanas del Leer Neos Ultimate andan rodando por todo el continente americano y también otras partes del mundo. Y eso prácticamente era el único idioma que estaba disponible aquí en este continente, el inglés. Y ahora, en el mismo idioma, pero caso totalmente contrario, porque del otro lado del mundo, en el continente europeo, también se imprimió, pero en un lote demasiado reducido en comparación al americano, dándonos así su versión europea en inglés. Y aquí viéndolos uno a uno, compas, sí se puede notar bastante una nitidez muy marcada en la carta europea en comparación a la americana. Incluso en el texto se puede ver más en negritas cómo está todo ahí remarcado. La carta en sí, el color podría decirse que es bastante similar, pero este Leer Neos se ve un poco más opaco en comparación a la versión europea. Y lo que encuentro más contrastante en estas versiones es que la versión americana, compas, ahí pueden ver cómo impacta la luz al foileado de la lámina. La verdad es que está bastante diluido este foileado en comparación a la versión europea, que sí tiene un mejor acabado en refracción de luz. Miren, aquí sí se ve algo diluido en comparación a la versión europea, que sí le impacta mucho mejor la luz y le da esos efectos de foileado con una carta un poquito más de las actuales. Aquí sí podemos visualizar que sí brillan, pero en realidad la carta europea brilla mucho más en comparación a la americana. Sí está bastante diluido cómo está el acabado de foileado en esta lámina en comparación a la europea. Ahora, para una mejor apreciación, lo ideal es tenerlo ante una luz natural que es la solar. Sin embargo, aquí vamos a utilizar una luz artificial que es la del flash del teléfono. Y miren, aquí estoy reflejando la luz en el europeo y aquí me paso al americano. Noten cómo cuando paso a la americana sigue brillando la europea, pero cuando paso a la europea apenas si se nota en la americana. Es el contraste que tienen las láminas que se van a encontrar muy recalcados en las versiones europeas y americanas. Porque si ven, por ejemplo, fusiones como Grand Neos, Glow Neos, ultra raros, versiones americanas, van a ver que está bastante diluido el foileado y no es muy notorio a comparación a una versión europea que sí es bastante notorio. Incluso aquí ni siquiera les estoy dando un flash intenso y se nota la diferencia de que el Leer Neos europeo sí tiene un mejor acabado de foileado en comparación al americano. Y ahora ya tenemos que como tal la versión americana es bastante sencilla de conseguir en comparación a su versión europea.
Y sí, la versión europea en inglés no solo fue impresa para el Reino Unido, sino que también se imprimió para otros países de Europa. Pero, hablando de otros idiomas aparte del inglés, estos no fueron impresos para otros países, sino solo para donde se habla oficialmente, dejándonos una versión para cada país, incluyendo el español. Pero en ese entonces la distribución oficial era exclusivamente de España, ya que no existía distribución oficial para Latinoamérica. Siendo los idiomas en español, francés, italiano y alemán unos idiomas más difíciles de conseguir que incluso la versión en inglés europea y más aún todavía que la versión en inglés americana. Así que sí, compas, puedes hacer la prueba, puedes publicar en grupos de Facebook buscando un Herneos en inglés y verás que van a salir varias ofertas. Obviamente, al considerarse por la carta en sí, pues no va a estar a un precio bastante económico. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y todo se reduce a prácticamente lo que sucedió, derechos de autor. Derechos que reclamó Greg F. Wyke al haber creado el héroe Ribodáctil. Y está cagado porque él ha autorizado que se reimprima la carta, obviamente con su compensación de regalías. Pero Konami, siendo tan... le dijo nada. Pero como la raza andaba con el mame de que se reimprimiera la carta, Konami dijo, para Rush Duel voy a hacer un recalentado, dándonos así al Elemental Hero Skyneos. ¡Hermosa! Que sí, al final del día sigue siendo la fusión de Neos con el colibrí. Ahí ustedes me dirán qué tanto se parecen y qué tanto les gusta uno ante el otro. Dejándonos así prácticamente la única versión oficial que se reimprimió del Herneos, aparte que desde mi punto de vista las versiones Unlimited del TCG para mí son reimpresiones, nos quedamos con el Herneos japonés en rareza secreta. Pero en sí, compas, no es una carta difícil de obtener, ya que hay distintos colores y sabores. Incluso hay una tercia de héroes elementales de primera edición que son muchísimo más difíciles de conseguir que el Herneos y su precio es inferior al de la rareza ultra. Excepto uno, ese sí anda muy loco últimamente de precio. Mi recomendación en general sería que si se quieren ahorrar bastante dinero y obtener una carta de mejor calidad en comparación al TCG, elijan el OCG. Pero si están encaprichados en conseguir la versión de TCG, pues la verdad es que prepárense para desembolsar buenas cantidades de dinero. Porque sí, compas, desafortunadamente no es una carta difícil de conseguir, pero sí se volvió muy costosa. Y más aún desde que se oficializó que prácticamente ya no se va a reimprimir, porque años atrás todavía se tenía esa esperanza. Y ya si les gusta tener también un poquito de todo, como a mí, pueden optar también por conseguir un Skyneos. ¿Y ustedes, compas? ¿Cuál Ribodáctil tienen o cuál les gustaría conseguir? Pásense la chiote y ahí andamos.